Mi querido Alex Bisoño, bienvenido al Tiempo Perfecto. Ha sido un gran guerrero, ustedes lo conocen muy bien. Ese dolor, no sé qué despierta en el alma. Sabemos que un día se va a vivir y queremos que sea el día más lejano de la existencia. Cuando Daniel tenía problemas de salud, un buen día yo tomé la decisión de platicar la verdad de las cosas, ¿no? Porque yo veía que muchos medios de comunicación decían muchas cosas de su enfermedad, el 95% mentira. Y yo veía a mi hermano en una cama de hospital y yo decía, bueno, Daniel no se puede defender, Daniel no puede ahorita salir a dar una entrevista, así que lo voy a hacer yo. Lo hice y a partir de ese momento, Alan, me convertí en un portavoz que yo no quería hacer, que ni siquiera pensé que iba a suceder. Hay que ver por mi padre, hay que ver por mi hermana, hay que ver por mi sobrino, mi sobrina, evidentemente, mi sobrina, que es una de mis prioridades. Empezamos a hacer teatro y ese fue el parteaguas. O sea, desde ahí empezamos, descubrimos el escenario y dijimos, ay. Amigos del Tiempo Perfecto, bienvenidos a este nuevo capítulo esta semana. Me complace y es un gran honor recibir en este espacio en donde tenemos estas charlas y estas pláticas en el que buscamos inspirar, en el que buscamos hablar de los sueños y sin duda ha sido un gran guerrero. Ustedes lo conocen muy bien, lo habían estado pidiendo, lo han visto en muchos medios últimamente por una situación de vida. Pero el día de hoy nos hace el gran honor de estar aquí. Un gran comunicador, una gran trayectoria. Vamos a hablar de todos estos años que lleva en la televisión mexicana. Mi querido Alex Bisoño, bienvenido al Tiempo Perfecto. Qué bonita presentación. Gracias. Yo, como siempre, sintiéndome en casa. Además, tú sabes el cariño que te tengo. Es recíproco. Y bueno, pues vamos a platicar, mi Alan. Eso me encanta. Pues bienvenido a este espacio. Este es tu casa, en donde pues siempre tratamos de tener estas charlas en donde hablamos de vida y de obra, en donde sabemos que la vida tiene tantos matices, tiene sube y baja, pero que al final siempre existen estos tiempos perfectos en donde la vida te va permitiendo avanzar aún en la adversidad. Y sin duda, querido Alex, porque además esto que has vivido en las últimas semanas, en este periodo tan corto con lo de tu hermano, pues ha sido sin duda un gran ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de esta unión familiar que te has convertido en el eje de tu familia con todo esto que han vivido, con lo que pasó el año anterior con tu mami y toda mi admiración porque eres, híjole, un gran ejemplo de vida, Alex. Gracias, Alan. Mira, bien lo dijiste ahorita, la vida tiene esos matices. Finalmente, si todo fuera bueno, quizás le perderíamos el sabor a la vida, ¿no? Sí. Y tampoco todo puede ser malo. Es justo eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que los momentos difíciles te hacen valorar cuando las cosas buenas llegan, claro. Y viceversa, ¿no? También saber que dentro de todo lo bonito que a veces nos pasa, también están estos momentos de tristeza, de soledad, de llorar, de despedida, que a todos nos van a llegar en algún momento, ¿no? Sí. Y entonces, claro, uno no sabe nunca cómo va a reaccionar ante una situación así, porque yo en algún momento me ponía a pensar, si me faltara mi madre, si me faltara mi papá, si me faltara mi hermano, me muero. Pero cuando lo empiezas a vivir, cuando te enfrentas ya a la muerte y lo ves ya real, resulta que te conviertes en una persona que ni tú sabías que eras. Qué fuerte, porque esta descripción creo que es el gran temor que podemos tener la mayoría de los seres humanos, yo ¿no? Creo que todos. Evidentemente, creo que no siempre todos hacemos conciencia de esta situación. Sabemos que un día se va a vivir y queremos que sea el día más lejano de la existencia, porque ese dolor, no sé qué despierta en el alma, que hace que justo te cambia la vida por completo, que eso te ha pasado, Alex, porque pues bueno, sabemos lo de tu querido hermano Daniel, sí. Gran conductor y gran comunicador toda la vida en Ventaneando, una institución en la industria del periodismo de espectáculos y que sin duda pues siempre fue tu gran ejemplo, fue esta y lo parte, sigue siendo. Y lo va a seguir siendo porque sí. Además se convirtió en una gran leyenda de la televisión mexicana y parte de esta gran historia de todo este gran medio de entretenimiento en el que vivimos, pero que hoy en día pues ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te encuentras? Porque bueno, del caso de todo lo tu hermano ya en muchos medios has hablado, creo que no tiene caso hablar de eso, más bien demos ese respeto que se merece, pero hoy por hoy, Alex, ¿cómo se encuentra? Pues mira, cuando voy a regresar un poquito en el tiempo, cuando Daniel tenía problemas de salud,
un buen día yo tomé la decisión de salir a dar la cara para platicar la verdad de las cosas, ¿no? Porque yo veía que muchos medios de comunicación decían muchas cosas de su enfermedad, el 95% mentira. Y yo veía a mi hermano en una cama de hospital y yo decía, bueno, Daniel no se puede defender, Daniel no puede ahorita salir a dar una entrevista, así que lo voy a hacer yo, ¿no? Lo hice y a partir de ese momento, Alan, me convertí en un portavoz que yo no quería hacer, que ni siquiera pensé que iba a suceder, pero, pero lo hice con mucho gusto porque me convertí justo en su voz. Todo lo que yo llegué a platicar con los medios, Alan, fue siempre platicado con él, nunca con la intención de salir a hablar y las entrevistas y a ver qué medio me invita. Aprovecharte, ¿no? Jamás en la vida. Yo siempre lo dije y se lo dije a todos los colegas reporteros. Qué bonito hubiera sido que llegaran todos a preguntarme en algún momento por mi carrera. Qué triste que tenga que ser por la enfermedad de Daniel. Sin embargo, bueno, estoy aquí para decirles lo que estamos viviendo, porque tampoco teníamos de qué avergonzarnos o ocultar. Claro, no. Además, mira, en mi familia siempre hemos tenido muy claro que Daniel es una persona muy querida en los medios, con su polémica, por supuesto. Bueno, pero ¿quién no en la industria? Sí, no claro. Siempre va a haber gente que te quiera o te odie, siempre, aunque no te conozca. O te ame también. También. Al final. En el caso de Daniel, bueno, con mayor razón, ¿no? Por su personalidad. Pero al final, la gente merecía saber qué estaba pasando con Daniel. La gente le prendía Ventaneando y no lo veía sentado en esa sala y merecía saber qué estaba pasando con Daniel. Si ellos estuvieron 28 años compartiendo la carrera de Daniel, siguiéndolo en los programas en los que él participó, claro, ¿por qué de un día para otro se lo quitamos y no decimos nada? Y dejamos que otros medios empiecen a inventar y a ganarse likes con cosas que no estaban sucediendo. Por eso salí yo a hablar. Entonces, bueno, al final de todo esto, te lo quería decir porque es un tema que tampoco he tocado, ¿no? El tema de las entrevistas. Sí. Por esa razón salí a hablar de Daniel. Que esto es importante además porque si te pones a pensar, al final ustedes son personajes mediáticos. Pero ¿cuántas veces en las familias, en las personas que somos de a pie, tanta información se llega a tergiversar y el dar la cara creo que es un acto de amor? Así es. Al final, porque la gente, conocidos, vecinos, amigos, se merecen saber qué está pasando y no ocultar por este sentimiento de vergüenza o de inventar o lo que sea. Al final lo que hiciste fue un gran acto de amor, más allá, claro, de lo mediático y que toma cierta trascendencia, que si lo vemos a nivel humano, lo que la gente opine o no, al final, pues ¿sabes? Sí. Pero el salir y decir, a ver, esta es la situación. Creo que también al final de cuentas fue un gran acto de amor, no solo para Daniel o desde ti hacia tu familia. Y eso es algo que también es digno de admirar porque la fortaleza que se requiere y sobre todo, ya sabes, esa madurez, porque este tipo de cosas pueden empezar en una charla con un medio de comunicación y si algo se fracciona, se puede convertir en un gran escándalo y saberlo llevar. También se necesita mucha experiencia y es algo que te sobra. Pues muchas gracias. Te digo una cosa, yo creo que ya al momento de estar viviendo una situación, una tragedia, porque para nosotros era una tragedia desde la enfermedad. Claro. Desde la enfermedad era una tragedia. Yo creo que ya la experiencia ahí se te olvida. O sea, yo me paraba enfrente de una cámara a explicar lo que estaba sucediendo porque, insisto, porque yo sentía que la gente lo merecía y porque también los colegas lo merecían. Porque yo también fui reportero de espectáculos, Alan. Porque yo también he trabajado en muchos programas de televisión. Que ahorita vamos a platicar de eso. Sí, ya platicaremos. Pero yo también sé lo que es estar tras la nota, queriendo saber la verdad de las cosas. Y yo traté de ser esa cara que les diera veracidad. Hace poquito leí un comentario que alguien puso, no me acuerdo si en redes sociales, que por qué yo había mentido, por qué nunca dije de la gravedad de Daniel. Pero se equivocan. Yo siempre, las veces que me paré Ventaneando y en otros programas, siempre dije las cosas como estaban ocurriendo. Simplemente Daniel falleció por una complicación y realmente fue una situación súbita. O sea, fue algo que pasó en ese momento y que en cuestión de un par de horas Daniel se fue. No era algo que tuviéramos previsto nadie. Claro, fue una complicación. Así es. Entonces, bueno, pero bueno, al final
pues te digo, lo hice cuando él estuvo enfermo y con mayor razón ahora que falleció. Para mí no era fácil tampoco salir a dar la cara. Yo lo que quería era encerrarme en mi casa a llorar, ¿no? Claro. A abrazar a mi papá, abrazar a mi hermana, a mi sobrina. Eso te iba a preguntar, ¿tu papá cómo se encuentra? Mi papá está muy triste. Mi papá... Porque además hay que recordar que, bueno, lo de tu mami fue hace Sí, un año. un año, justo. exactamente. Un año. Mira, mi papá está viviendo un duelo de padre que seguramente será muy distinto al de nosotros, porque él perdió a mi A su mamá, esposa y su compañera de vida de 53 años Daniel de casados. era el mayor, ¿verdad? Él era el De mayor. los 3 hijos. Sí. Después mi hermana y yo soy el más El más chico. chico. Pero pues perder a tu compañera de vida, 53 años juntos, y en menos de un año perder a un hijo, que además es el dolor más grande para un Y padre. los altibajos, ¿no? En todo ese año que tuvo Sí. Daniel. Pero también yo siento que mi papá sabe que la edad le juega en contra, que tiene 80 años y que él debe de ser muy sigiloso, muy inteligente en manejar sus emociones, porque a él no le conviene ponerse mal, porque se puede poner mal y a lo mejor sale contraproducente. Y que ¿no? eso me imagino que ahorita para ti es una gran prioridad, ¿no? Sí, ese siempre ha sido uno de mis miedos. O sea, desde que se murió mi mamá y ahora Daniel, claro, es una cosa muy, muy, muy extraña, Alan, porque mira, cuando mi mamá muere, yo no tuve el tiempo suficiente para llorarle, porque mi prioridad en ese momento, como si hubiera sido un mensaje de mi madre, y me hubiera dicho, encárgate de Daniel, por favor. Así, inmediatamente volteé y dije, vámonos con Daniel y hay que salvarlo. Lo hicimos mi hermana y yo en equipo. O sea, no, a lo mejor yo soy el que ha dado las entrevistas, pero realmente ha sido un trabajo en equipo. Tu hermana se llama, perdóname, Ivette. Y entonces, bueno, nos dedicamos a cuidarlo, a salvarle la vida. Nos fuimos a vivir a su casa muchos meses, atendiéndolo, haciéndolo compañía para que psicológicamente no se sintiera enfermo o solo. Entonces, estuvimos con él pegados. Y ahora que se muere él, es como... Sí, te quitan, ¿no? Esta parte. Sí, o sea, creo que ahorita me están pegando los dos duelos, porque a mi mamá no la pude llorar por Daniel. Y ahora que se va Daniel, el dolor se acumuló. Sí, claro. ¿No? Y al final también, ¿cuál es la fórmula? No hay fórmula. Cada quien tiene su forma de llevar su duelo, de controlar su dolor. Fíjate que siempre hablamos en este programa de historia y de adversidades en el tiempo. Creo que es la primera vez que nos toca hablar de una adversidad en el momento, en algo tan cercano. Y siempre la pregunta en esas historias de hace 10, 15 años en otros personajes es ¿qué hiciste para levantarte? Pero aquí cambia por completo la dinámica. Es ¿qué te sostiene? Porque no lo sé. Podría ser muy fácil agarrar la puerta fácil. ¿Sabes? Sería muy sencillo tomar la puerta de no quiero sentirlo, no quiero. Y entonces, ¿qué te sostiene? ¿De dónde te agarras actualmente? ¿Qué te mantiene en ese punto de equilibrio, Alex? Porque es muy fuerte. Mi familia, yo creo, mi familia, porque finalmente mi familia siempre ha sido mi motor, eso sí, o sea, mis papás, mis hermanos, o sea, la gente que yo amo siempre ha sido el porqué de mi existir. Obviamente, bueno, ir perdiendo integrantes en el trayecto es durísimo, ¿no? Te vas, es como si fueras perdiendo parte de tu alma, pero pues hay que seguir por los que están, ¿no? Claro. Hay que ver por mi padre, hay que ver por mi hermana, hay que ver por mi sobrino, mi sobrina, evidentemente, mi sobrina, que es una de mis prioridades, sí. Porque además de que yo la amo con todo mi corazón, pues perdió a su papá. Sí. Entonces, claro, ella tiene a su familia, la familia de su mamá, nos tiene a nosotros, pero esa imagen del padre, pues ya no volverá. Sí. O sea, perdió a su papá, yo creo que es una de las pérdidas más grandes y más a esa edad, sí. ¿no? O sea, tiene 9 años. 9 años, o sea, la vida le prestó a su papá 9 añitos y fue muy poquito, ¿no? Entonces yo quiero, claro, yo sé que no soy el padre, ni lo seré nunca, no, claro. Pero rindiendo honor a lo que fue Daniel y a cómo la amaba, quiero ser yo esa persona que, pues yo al final lo digo, yo soy como lo más parecido a su papá, o sea, por lo menos físicamente estamos hechos de la misma genética, la voz, tenemos muchas cosas parecidas, sí. Y yo quiero estar para ella
el resto de su vida, o el resto de la mía más bien. Qué bonito, porque además, sí, siempre la compañía y tener esos recuerdos gratos, ¿no? Que al final pues está todavía muy chiquita, que yo creo que ya 9 años entienden lo que están viviendo, seguramente también para Sí, a ella su debió, manera. debió haber sido un capítulo bastante difícil y hay que poner atención en lo que hay hoy, es difícil, ¿no? Evidentemente hablamos mucho de soltar, pero ¿qué sueltas si se queda, si es parte de Sí. ti? Más bien es qué es lo que hay, qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos, Alex. Es que es eso. Mira, siento que no hay nada que soltar. No puedes soltar. Claro, Una parte de ti se muere. Y eso no se trata de soltar. Se trata de aprender a vivir con esa nueva realidad. sí, Te falta, en nuestro caso, Daniel era una persona, no solamente, bueno, para cualquier persona perder a un hijo o un hermano es durísimo, pero Daniel siempre fue uno de los pilares más importantes en mi familia. wow, Daniel era un pilar muy importante para mis papás. Obviamente, bueno, los apoyaba económicamente en cosas y eso que, digo, eso es la verdad, lo menos importante. Ellos siempre estaban muy cuidados por él. Daniel les habla por teléfono todos los días, qué necesitan, cómo se sienten, te sientes mal, a ver, te mando para que te lleven al doctor. O sea, era un pilar muy importante. Para nosotros como hermanos, no se diga, o sea, mi hermano siempre fue la persona que vio por mí, que me defendió, con el que me peleaba, pero con el que también me defendía. Era el hermano mayor, o sea, inevitablemente era mi ejemplo a seguir. claro. Y después de verlo profesionalmente, siendo uno de los más fregones en los espectáculos, Sí, yo decía, algún día, si Dios quiere, voy a poder ser parecido a él, ¿no? wow, Entonces, pues era un ejemplo para todos. Y completamente. perder un pilar así es quedarte cojo. O sea, Sí. es como perder una pierna. Ay, Alex, qué difícil. De verdad te veo y veo esta fortaleza que no tiene que ver solo con lo físico, sino espiritual. Si bien hay fracturas, pero verte tan entero me provoca de verdad admirarte, Muchas gracias. porque llevarlo de esa manera, híjole, sí se ocupa mucho amor Sí. para poder sostener momentos así. Es que te juro, Alan, que, mira, la fortaleza, no sé si es que realmente yo sea tan fuerte. A lo mejor no. Simplemente creo que este es el rol que me tocó jugar. Entonces, o le entras, no hay más. No tienes opción. Entonces yo no me puedo dar el lujo de caerme y de llorar, de deprimirme, porque entonces, ¿qué va a ser de mi papá que le está pasando igual o peor que yo? O de mi hermana, que también mi hermana, yo lo platiqué en algún momento, cuando mi mamá muere, mi hermana tomó el papel ¿De mamá? materno. Y entonces ella era, te lo juro, nos fuimos a vivir a casa de Daniel, ella le cocinaba, ella le daba los medicamentos, ella lo masajeaba, ella estaba como mamá, pasaba por él a veces al trabajo, lo regresaba, o sea, para mi hermana también es una pérdida, yo lo digo, es comparado como haber perdido un hijo para ella, ¿no? Entonces, yo en este momento digo, bueno, pues sí tengo que llorar porque lo tengo que sacar, pero también tengo que empezar a resolver y tengo que ver por los que me quedan, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Claro. No hay quien lo haga en mi casa. Ay, Alex, qué difícil y insisto, mi admiración por cómo Muchas están gracias, llevando man. las cosas. Han pasado semanas, pero realmente no sabemos, ¿no? Cuánto dure porque están en un proceso de duelo Sí. y deseamos de corazón que encuentren esa serenidad y ese punto en el que digas, híjole, puedo respirar porque sé que ha sido además un cúmulo y sobre todo a ti, el peso mediático, pues sí ha caído, sí ha recaído en ti al final por la tremenda figura Sí, que sí. es tu hermano y que, pues bueno, estas cosas a veces no tienen una explicación, lo decías hace un momento, es lo que toca y quién tiene en estos momentos de adversidad la capacidad de decidir. Es lo que hay y es cómo tomas las cosas, ¿no? Al Así final es. de cuentas es fuerte. Yo solamente le pido a Dios que me siga dando la fuerza, la serenidad que he tenido hasta este momento para tomar decisiones, para salir a dar la cara, y que me dé la fuerza de seguir. Claro. Porque una ausencia así, yo estoy seguro que no la voy a superar nunca. O sea, aprenderé a vivir con ella, pero Claro.
mi hermano me va a hacer falta el resto de mi vida. Ay, Alex, qué fuerte. Entonces, pues, bueno, hay que seguir y por mí y por los que estamos. Completamente. Pero bueno, vamos a adentrarnos en tu historia, porque justo queremos esta parte, pues evidentemente la tenemos que tocar, porque Claro. la gente, yo creo que ve algo de ti en redes, inmediatamente lo ve y saben que vas a hablar del tema y tenemos que tocarlo, pero me interesaría hablar de tu historia, porque al final este programa, la intención es inspirar a las personas que estos episodios sean un bálsamo al corazón para tocar ese punto, esa fibra en donde se levanten a cumplir sus sueños, que aún ante la adversidad, pues tampoco has dejado de trabajar, que esto también es un tema, pero vamos a remontarnos a tu historia. Sé que estudiaste dirección cinematográfica y comunicación. Sí, cualquiera creería que los que trabajamos en los medios somos incultos y poco estudiados, pero no. ¿No te ha pasado que de repente mucha gente que hemos tenido sentados, sobre todo los actores, que de repente la sociedad, no sé si de la vieja guardia, es de, no, pero estudia una carrera por si no o ten un trabajo normal, ¿de qué me hablas? La verdad. ¿De qué me hablas, no? Sí. Bueno, la verdad es que nosotros elegimos una carrera complicada. Digo, cualquiera es complicada, pero el medio de la comunicación es difícil, es muy competitiva. Sí. A veces no depende de uno mismo. No es lo mismo que ser un buen médico, que tú lo demuestras y a lo mejor pones tu consultorio y ya lo hiciste. Aquí es estar demostrando constantemente y tener que luchar contra muchas adversidades también que te va poniendo las televisoras, los medios. A veces tu desarrollo no depende de ti. Los personajes, a veces hay personajes con mucho poder y... y que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, vas para afuera. Entonces es difícil también pelear contra eso. Oye, cuéntame, me imagino que desde muy joven toda esta influencia entre tu hermano, tú, seguramente, ¿cómo eran de niños? ¿Cómo fue que descubriste esa vocación? Porque si bien haces una carrera que tiene que ver con comunicación y cine, ¿cómo era ese Alex joven? Ya a cierta edad te dabas cuenta que te gustaban los reflectores y tal, porque bueno, hiciste una gran carrera de periodismo sobre todo y de como reportero en Azteca, que ahorita llegaremos a eso, pero ¿cómo era ese Alex joven? ¿En qué momento descubres la vocación y que esto sería tu misión de vida? Es que yo estoy seguro que todos tenemos la vocación. Sí. Nacemos con una vocación y desde niños se ve. Empiezas a pintar para algo, ¿no? Dices, este niño es bueno para cantar, este niño le gusta, va a ser buen veterinario. Empiezan a mostrar desde niños los dotes. Sí. Nosotros en mi familia desde chicos, fíjate que la vida nos dio la oportunidad de empezar a trabajar profesionalmente desde muy chavitos en teatro. Ok. Ah, claro, tu hermano estuvo en los Tenis Rojos, en obras de teatro. Bueno, Daniel estuvo en cine también. Él empezó en cine ¿Me equivoco? ¿Estuvo también en Vaselina? No, yo estuve en la onda Vaselina. En lo que hoy es OV7. Claro, cierto. Sí, hubo un capítulo ahí, no sé si Ari o alguien comentó algo de ti, claro. Sí, en realidad ahí lo que sucedió es que desde muy chavitos empezamos a hacer teatro con Angélica Vale y Angélica María, que son de la familia. Y en algún momento se prestó la oportunidad de que trabajáramos con ellas y ese fue el parteaguas. O sea, desde ahí empezamos, descubrimos el escenario y dijimos, ay, está padre y aparte se puede ganar dinero de aquí, ¿no? Y entonces desde muy chavillo yo empecé en Los Tenis Rojos, una obra de teatro muy exitosa. Claro, sí. Y yo tuve un personaje ahí importante a los 8 años y desde entonces no he dejado de trabajar porque entré a agencias de comerciales, bueno, hice varias cosas. Estuve con José José en 40 y 20 en una temporada en el Teatro Blanquita. Hice varias obras de teatro. No, pero varias cosas que al final te van formando. Y oye, además, la formación teatral, mis respetos. Sí, esa es la base de todo. Es la más completa. Es la más completa, definitivamente. De hecho, la gente que trabaja en teatro y hace tele dice, ay, qué fácil es la ¿Qué tele. ¿Qué es esto, no? Pero quien hace tele y luego lo ponen a hacer teatro es mucho más complejo, porque no es fácil tener a un público que tienes la reacción inmediata. Si le gusta tu trabajo, te aplaude y si no, no. Sí. ¿No? Entonces, ¿en qué momento brincas y llegas a TV Azteca? Porque llevas ahí 16 años. Sí, es que fueron muchos años de lucha, Alan. Cuéntanos eso, porque hice teatro. Todo el mundo creería que la tenías fácil. No, hombre, no. Bueno, la gente tiene que saber que cada proyecto en el que yo he estado te has ganado un lugar. Claro, y he tenido que hacer casting y demostrar, ¿no? Y fíjate, yo en algún momento me quité el apellido, el bisoño, porque sabía que me podía
traer. Dice la gente que podía ayudarme, pero en realidad no es así. Bueno, es que a veces la gente. los mitos y realidades de la industria Sí. de la televisión. Es que es todo lo Que contrario. es cierto, claro. Si llega Alex Bisoño a hacer un casting, muchas veces los directores dicen, este güey cree que por ser Bisoño le vamos a dar el papel o le vamos a dar la conducción, ¿no? Entonces te exigen más. Claro. Te ponen más a prueba de, tú eres hermano de Bisoño, a ver, demuestra. Tú, muchas tablas, muchos conocimientos, demuéstralo. Y son más duros, es más difícil. Tienes que remarle más contracorriente, más que ayudarme, siempre me ha perjudicado. Pero bueno, al final, yo he hecho muchos castings desde a los 12 años. Hice mi primer casting importante para la Onda Vaselina, para el disco de Quebradita. Sí. Que fueron 5,000 niños al Teatro Aldama. 5,000 niños, Alan. Wow. Me formé, o sea, le daba la vuelta a la colonia, la fila. Iban pasando de grupos de 50 en 50. Me encanta. Y tenían que bailar y cantar en el escenario enfrente de Julissa y Martin Allen. Te quedaste en el que se pongan botas, que se quiten Exactamente. tenis y eso. El disco lo empezó Alex Sirvent, Ajá. pero él se fue poco tiempo después porque surgió Mercurio. Sí. Y entonces buscaron al nuevo integrante. Y empezó el casting, ahí es en donde empezó la guerra de verdad. Y entonces... ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso, Alex? Tenía 12, creo yo. 13 iba a cumplir por ahí. Estaba chavillo. Pero, ¿qué te decían tus papás? Porque al final, a ver, entiendo la influencia de las Angélicas, ¿no? Sí, bueno, ellas nos dieron la primera oportunidad. Claro. Y ahí descubrimos que nos gustaba. Ya después de eso, Separaron. todo lo demás fueron logros final, de nosotros. Eran niños. Sí. O sea, pero mis padres siempre nos apoyaron. ¿sí? Sí, eso está increíble. Mira, mi papá siempre nos ha dicho, él es contador de profesión, y siempre dijo, mira, yo soy un contador muy infeliz. Yo me debí de haber dedicado a otra cosa. De hecho, a él le gustaba el medio artístico. Eso es un gran mensaje sí. hoy en día. Sí, porque gracias a eso, de chavitos nos dijo, hagan lo que quieran, claro. pero háganlo bien. O sea, yo los apoyo, pero que les dé para vivir, que les dé para comer. Y pues creo que lo hemos hecho bien. Han pasado ¿cuántos años? Lo hemos logrado. Oye, ¿cómo fue esta experiencia de entrar a un grupo que además ya en ese momento ya era todo un fenómeno? Sí. Ya era todo un fenómeno. Yo llegué a un disco de Quebradita, a Pónganse Botas, Quítense Tenis, que ya era un trancazo en todos lados. Sí. Sonaba todo el tiempo en radio, presentaciones abarrotadas. Nos tocó recibir el premio Furia Musical porque era de Quebradita en el Auditorio Nacional. Oye, con Selena. Y sabes que además creo que el cuarto capítulo de la primera temporada están tus excompañeros. Está Ari, está Bárbara, está Gonzalo. Todos ya los tuvimos aquí. No sabes también qué hermosas anécdotas contaron. Sí. Y sobre todo de esta formación, que esto es importante resaltarlo porque, a ver, hay un personaje importante en tu vida, Julissa. Claro. Que no era menor que, no quiero decir militar, pero sí una mujer con una claridad absoluta en la formación de talentos, en una formación además completamente teatral, ¿no? Que si bien ya era el grupo musical, traían esas bases. ¿Cómo fue para ti incorporarte? Familia. Y bueno, los hijos que tiene, bueno, tremendos talentos. Y por ahí Luis de Llano y todos ellos tenían una visión para la música, para el negocio, La verdad es que son genios. Pues en mi caso, te digo, yo hice un casting, a mí me seleccionó Julissa. Claro que le aprendí todo lo que te puedas imaginar porque éramos chavitos y al final, pues éramos, bien dice, ¿no? Esponjas que queríamos crecer, que queríamos aprender a cantar, a bailar, a todo, ¿no? Y al final, pues ella fue una gran maestra. Obviamente, pues nos traían marcando el paso porque éramos en ese momento 12 niños y con 12 niños era viajar por toda la República Mexicana. ¿Eso fue en el 97, 98? Como por el 90, no, puede que un poco antes, como en el 94, 95, por ahí. Sí, pero bueno. Claro, porque después ya vino Onda Vaselina, ¿no? Después de ahí vino, exactamente, Onda Vaselina, no, vino Onda Vaselina. Sí, que ya se quedan menos. Exactamente, recortaron, en ese recorte me fui yo, éramos 12 integrantes y se quedaron solamente con 6. Nos fuimos la mitad, se fue Gonzalo, se fue Bárbara, se fue Kalimba en ese momento también. Sí. Nada más que a Kalimba lo regresaron después. Sí, después ya para el de OV7, ¿no? Para OV7, que fue cuando ya rompieron relación con Julissa y se fueron sin el nombre. Oye, y esa experiencia, estoy seguro que con todo este fenómeno que se ha dado de esta nostalgia noventera, seguro llena algo en tu corazón, porque creo que pocos
teníamos claro esta historia de tu paso en la onda vaselina. ¿Qué sientes cuando ves, o sea, de repente, bueno, más allá de la polémica de OV7 o no, que eso no quiero ni meterme, pero sí ver de repente a tus excompañeros cantando y haciendo, te han invitado, ¿qué ha pasado ahí? Sí, mira, muchos de ellos siguen siendo amigos míos. O sea, Mariana Ochoa, yo la amo, la adoro, fue mi cuñada en algún momento. Sí, lo ha cantado y lo ha contado mucho. Sí, Kalimba es un gran amigo mío, gran amigo. Talentazo. Y entre ellos, bueno, con muchos de ellos llevo buena relación todavía. Con algunos, pues, con todos me llevo bien, pero digamos que los caminos se han ido dividiendo un poco. Sí, muchos se fueron de la industria. Pero ahí seguimos más o menos en contacto y bueno, pues sí, uno se queda con todas las anécdotas, ¿no? Con todo lo que vives, porque imagínate si a los 14 años me tocaba llegar a presentarme a una plaza de toros y verla llena y salir a cantar y bailar. Son cosas que yo llevo en mi mente, en mi corazón, de las cuales me siento súper orgulloso y que por supuesto me formaron como profesional, porque no era fácil pararte en un escenario para 10,000, 15,000, 20,000 personas y dar un concierto. Y la onda vaselina en ese momento yo me atrevo a decir que fue uno de los discos más exitosos en la historia del grupo. Sin duda. Así. Sin duda. Pero bueno, pues al final te digo, el camino se dividió, se hicieron OV7 y bueno, yo seguí mi camino, pero pues ya por otro lado. Oye, y cuando llegas a Azteca con toda esta carrera, porque llevas toda la vida. Pero no lo saben y yo no soy muy de platicarla, la verdad. O sea, la verdad, la experiencia me la llevo yo en la mente, en el corazón. Claro que sí, soy una persona experimentada en ese sentido, porque pues, me ha tocado estar porque además son muchos años. A ver, lo que pasa es que yo creo que en los últimos años las personas evidentemente te ven al frente de un programa como Al Extremo, como titular, pero no conocen todo ese bagaje y cómo llega esa oportunidad además, porque fueron muchos años, estuviste como colaborador en Venga la Alegría, como ¿qué fueron? En todo un show. No, bueno, imagínate 16 años en Azteca. Sí, claro. Estuve en Venga la Alegría, en todo un show, Raquel y Daniel, Las tardes con la Vigorra, Buenas noches América, que era para Azteca América en Estados Unidos. Salían, exacto. En 7 academias, trabajé en 7 generaciones de la academia. Pero sí es importante platicarlo, porque al final es toda tu formación ya profesional. Y que, o sea, el estar hoy aquí sentado y con todo esto que vives, son muchos años y son muchas horas de vuelo, Alex. Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, el que yo esté al frente de un programa como era Al Extremo, no era una coincidencia. Claro. Me lo había ganado. Me lo había ganado y me lo gané bien, con trabajo, con esfuerzo, cero dedazo, cero recomendado. No, porque si hubiera sido por el apellido, o como mucha gente decía, no, por la influencia del hermano. Hace muchos años hubieras estado en el matutino, yo qué voy a saber. Claro, yo hubiera estado en los Cuernos de la Luna desde hace 27 años que Daniel estaba ventaneando, ¿no? Claro, Él estuvo 28 años al aire. Sí. Pero no fue así. O sea, en ese sentido, yo desde un principio lo platiqué con Daniel y le dije, a ver, tú y yo somos hermanos, nos amamos, nos queremos, nos las llevamos increíble, pero la parte profesional hay que manejarla por separado. Yo sabía que eso me iba a costar mucho trabajo, pero también sabía que no iba a tener que cargar con un apellido que tenía sus pros y sus contras y que eso me podía jugar. Claro. O sea, igual no me convenía tanto, ¿no? Claro. Entonces yo dije, a ver, hasta donde yo llegue, pero solito. Me quiero dar el lujo de ponerme a prueba yo. Y la verdad, lo hice muy bien. Me siento muy orgulloso por lo que he logrado. Lo que es que mucho del trabajo también ha estado atrás, ¿no? También en todas estas coberturas. Porque además, todo lo que haces no es un horario de vengo de 9 de la mañana a 12 del día. ¿De qué me hablas? Son horas que te quedas esperando la nota en entrevistas, en esto que decías al principio, ¿no? Muchas veces te tocó ser parte del equipo de reporteros. Y parece una labor sencilla, pero hoy en día, sobre todo en este modelo de negocio de la parte de las redes sociales, creo que ha sido el doble de trabajo. No sé qué opinas al respecto. Si no es que más, porque mira, yo muchos años trabajé en producción y otros tantos de reportero. Sí. Entonces, el ser reportero es una de las talachas más grandes que puedes hacer en el medio de la comunicación, ¿eh? Sí. Porque el reportero trabaja 12 horas diarias. Hay veces que te vas al aeropuerto y haces una guardia de 10 horas a ver si llega un artista que a lo mejor no llega nunca. Sí. Y ahí tienes que estar. Entonces, y después de eso, tienes que ir a la televisora a armar tu reportaje, a dejar tus guiones. Eran unas palizas.
Y así me aventé muchísimos años. Oye, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Que deshebrando un poquito tu historia, realmente has hecho todo en la televisión. O sea, has estado frente Sí. a la cámara, has estado atrás, has Sí. editado, has ido a grabar, has entrevistado, has armado nota, las presentabas en los programas. Básicamente en todo lo que tiene que ver con el 360 que alguien pueda tener de experiencia, lo has hecho. Creo que era básico hacerlo. Era fundamental. Mi sueño era ser conductor, pero también para tener ese puesto que es la cerecita del pastel, para mi gusto, Sí. había que tener un amplio dominio de todo lo demás, porque hay quienes llegan de verdad sin saber hacer nada, Sí. ¿no? Entonces, esa gente, esos conductores que solamente son conductores, digo, yo algún talento tendrán porque por algo están ahí. Ahí están, claro, sí. Claro. Sí. Pero realmente los que empezamos la talacha desde abajo y te avientas, pues eres reportero y aprendes a hacer guiones y aprendes a grabar voces off y aprendes a hacer esto y el otro y organizar, porque la gente no sabe, pero hasta para hacer un reportaje tú te vuelves ese productor. Sí, Tienes que conseguir el contacto, hacer la cita, a veces hasta scouting, ir a checar cómo voy a grabar. Permisos muchas todo, veces. ¿sí? No Para pasa un eso. reportaje de 3 minutos, Literal. ¿no? Y 3 cuando dura bastante, a veces ya los hacen de minuto y medio. Sí, 2. sí. Y de verdad, es un trabajo súper complejo, de muchísimas horas de trabajo solamente para ver 2 minutitos tuyos en un reportaje. ¿no? ¿Cuál ha sido el reportaje que sea más emblemático en tu carrera? O sea, que digas, este es el que, híjole, conseguirlo, planearlo, hacerlo en tantos años en la televisión. Fíjate que yo trabajé en un programa en las tardes con La Vigorra, hace algunos años, y me dijeron desde que llegué, tú no vas a poder salir a cuadro porque yo venía de otro programa que era Daniel y Raquel. Y no, entonces, la misma Raquel. Exactamente. Entonces, para que no pareciera que era como el mismo formato, me dijeron, no vas a estar a cuadro, pero te vamos a poner a producir secciones. Creo que eso fue uno de los trabajos que más disfruté, porque me puse a prueba yo como productor de cápsulas. Entonces, una de las secciones era pedidas de matrimonio, pero pedidas de matrimonio. ¿Sí eran reales? Sí. Pero bueno, ya sabes que, a ver, la gente que nos ve, la tele, creo que nada es casualidad. La tele está muy bien planeada. Sí, claro. Y en todos, no estamos hablando solo de Azteca, estamos hablando de todo. La tele tiene esta magia que lo hace ver real, pero muchas veces y muchos programas que han pasado que luego la gente dice, híjole, por eso te lo pregunto, porque sí han existido ambos formatos, ¿no? Los reales y los armados. En este caso, digo, la idea era que la gente que no tuviera a veces la solvencia como para una boda o una pedida de matrimonio, perdón, nosotros se la producíamos. Okay. Entonces, a partir de la primera cápsula, pues la gente nos llegaba a borbotones y nos decía, oigan, yo quiero pedirle matrimonio a mi novia y todo, porque aparte lo hacíamos muy espectacular. Contábamos con el presupuesto de la televisora y con las relaciones de la televisora. Sí. Entonces conseguíamos, si había que conseguir una avioneta, un paracaídas, lo que se podía conseguir todo. La magia de la televisión. Suena fácil, pero debió haber sido todo un tema, porque además lo tenía que ser escondidas de la persona que no sabía. Claro, eso era lo mágico. Eso era lo mágico. Entonces, pues eso fue una de las cosas que más disfruté. Y otra sección también. Tengo una muy clara que fue una señora que cumplía, fíjate, 111 años. Wow. Y la señora estaba bien, bien, o sea, lúcida, obviamente, sí, perfectamente con un desgaste físico seguramente. Claro, pero la señora, podías platicar con ella y la señora, su máximo en la vida era las Chivas. El día que cumplía ella... Ese era el motor. Sí, le encantaba el fútbol. Y ese año que la señora cumplía 111 años, las Chivas cumplían 111 años del club de existencia. Entonces contacté al club e hicimos una pedida, un festejo, por así decirlo, mutuo. Le cumplimos el sueño de conocer al club y fue una cosa espectacular porque la llevamos obviamente sin que supiera. Claro. Le dieron su playera con el número 111 que era firmada. Una cosa espectacular. Oye, Alex, pero es que creo que esta es una de las cosas, y te lo pregunto porque muchas veces la imagen de los artistas ante el público, como decía tu hermano, público querido, cuando empezamos una venta en Ventaneando, o sea, suena redundante, pero público querido, era muy, muy de tu hermano. Pero muchas veces la gente que nos ve
piensa que los artistas o no tienen sentimientos o existe como esta frialdad o el ego y tal. Y bueno, sí, hay historias. La gente no está tan equivocada. Hay historias, O hay sea, historias. Hay gente que sí es así. Sí, exacto, pero no en su mayoría. Lo que te quiero preguntar es, al final esto, claro, tu vocación tiene que ver con toda la industria de comunicación y lo disfrutas y tal, pero esta retroalimentación con el público, porque estoy seguro que sobre todo en estas últimas semanas ha sido más el acercamiento. Sí, claro. Si vas a algún lugar público, si vas, no sé, cualquier parte que no sea un trabajo, es una retroalimentación hermosa para el alma, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, finalmente desde que Daniel enfermó y ahora que murió, bueno, pues la cercanía con el público ha sido mayor, por supuesto, porque Daniel era un personaje que el público lo sentía como de su familia. Entonces, ahora con su partida, la gente se me acerca muchísimo, obviamente, a darme el pésame, pero sobre todo a darme una palmadita y decirme, los queremos, estamos con ustedes, los conocemos desde hace muchos años, ustedes han hecho esto y esto y esto, y tu hermano hizo tal y tal programa, se sabe la historia de la familia, claro. Y eso obviamente es hermoso. O sea, yo lo veo en redes sociales que siempre pues, hay el que tira hate, que ese tratamos de no leerlo. O el que inventa. O el que inventa, pero es impresionante cómo el 99% de los mensajes que yo recibo son de cariño. Y créeme, en los momentos duros, esos mensajes han sido como una pomada al alma que me han ayudado, el cariño de la gente. Es que, Alex, es increíble ese bálsamo, porque al final a la gente no les puedes mentir. Porque lo huelen. Cuando estos personajes no son tan reales y tal, yo creo que las redes sociales han logrado eso. Que aprendamos a ver a los personajes con esta transparencia. Yo creo que por eso tenemos o sentimos esta cercanía con los que vemos a través de la pantalla. Pero la realidad es que creo que cuando tienes esta parte de regreso, tienes la vida hecha. Porque entonces, ahora sí, Alex, tienes el 360 de lo que implica esto. Claro, el trabajo detrás de la pantalla, pero también la retroalimentación frente al público. Y eso, ¿cómo se paga? No hay manera de pagar. No, eso no se paga. No hay forma. O sea, mira, yo lo que he aprendido en estos últimos años es que, mira, por ejemplo, yo veo esa relación con el público, por ejemplo, ahorita en redes sociales. Y bueno, yo voy a hablar por lo menos de mi familia, ¿no? Nosotros somos gente, pues, chambeadora, con educación. Yo lo platico muy seguido, Daniel, de verdad. Muchas veces que íbamos al súper juntos. Hay veces que no salíamos con nada del súper, pero fotos, eso sí, para aventar para arriba. Porque Daniel se detenía con cada persona que le pidiera foto, autógrafo o simplemente para platicar. Yo me lo agarré 2 veces que siempre iba a que le pintaran el pelo antes del programa. Y llegaba casi el programa, 40 minutos antes. Y, o sea, con aquello, o sea, las maquillistas y la foto. Y no le importaba. No le importaba. O sea, una calidad impresionante. Porque también tenemos esa educación de casa. Sí. O sea, creo que también eso es muy importante. Porque hay colegas que a lo mejor muchos de ellos, o algunos, no tienen esa cercanía con la gente. O no les gusta o se molestan. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que al final, de verdad, aunque suene trillado, nuestro trabajo depende de la gente. Se los debemos a ellos. Y qué bonito poder hacer nosotros un trabajo que divierte, que entretiene, que también lo veo de esta forma. Yo ahorita estoy viviendo un duelo, pero como yo, hay muchos en su casa que están viviendo el suyo. Sí. Qué padre que puedan prenderle a Ventaneando, al Extremo, a cualquier programa y que parte de su dolor, digamos que se esfume un rato y pasen un momento agradable, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad de entretener, de ser compañía para mucha gente que le está pasando mal. Y nosotros por eso tenemos claro que la gente es prioridad. Oye, es que esto me encanta porque abrimos esta ventana en donde me encanta porque al tiempo perfecto, curiosamente lo ven 2 tipos de público. Yo tantos años haciendo menciones en la tele, pues es mucha gente de 50, 60 años que de repente se conectan, pero también hay un público joven y no tienes una idea la cantidad de preguntas en donde el tema de la industria del entretenimiento es al por mayor.
claro, debe de ser secuela de toda la era digital y del trabajo de los influencers, que hemos tenido también aquí 2, 3 sentados, y siempre la pregunta es, ¿y cómo le haces para que en tu familia o la gente, el tema del trabajo, ¿no? Que siempre es de, no, pero ten un trabajo normal. Existen tantos tabús acerca, de entrada, hoy en la era digital ya lo veo un poco más normal, pero en la televisión y sobre todo en aquellos años, existían tantos mitos. Y sobre todo en la industria, ya sabes, de que si tal y que si le pidió tal y que si para llegar a tal lugar se acostó con y de que esos mitos existen. Yo creo que nunca vamos a saber en voz de los protagonistas no. si fue o no fue. Me divierte que sea un radiopasillo, ¿no? Al final que de seguramente cuentas. Esos mitos, a ver, eso que si ese le pidió al otro que se acueste con él para... Pues mira, seguramente hasta en los despachos de abogados y todo se da, ¿no? Completamente. Yo, Alejandro, a mí nunca me ha tocado ni que me pidan, ni me ha tocado conocer a alguien que me diga, oye, me acaban de dar un protagónico porque me acabo de acostar. No, nunca me ha tocado. Yo creo que nunca lo vamos a saber. Digo, seguramente no existe, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Pero a lo que voy es, me gusta todo este planteamiento de tu vida, de tu obra, porque sí sigue habiendo papás que de repente cuando el niño muestra estos dones y talentos que lo decíamos, desde chico, creo que en la mayoría de los casos de la gente que estamos en la industria, existen estos destellos, ¿no? Que si te gusta cantar, bailar o ponerte enfrente del escenario o cantar cuando llega toda la familia y tienes 7, 8 años. Claro. Hay casos que no sucede. Hay quienes lo aprenden o más grande se da. Pero siempre hay estos destellos. Pero sí creo que hay una generación de papás que creen que esto, no es un trabajo normal, que no te tienes que preparar. Y yo de verdad les digo, si supieran lo que se tiene que preparar un cantante para llegar a un concierto. Y deja tú eso, que lo que está produciendo sea un éxito. Lo mismo en la televisión, lo mismo en las telenovelas. Es de verdad. Por supuesto. Es una batalla que, si no existe la pasión y el amor, te quedas a medio camino. Porque es una carrera en la que la frustración la tienes que vivir, amar y abrazar en cada proyecto, porque nunca sabes. Te pueden prometer vas a estar en un programa, 7 temporadas. Igual el programa no funciona. Sí. Es algo que muchas veces, y lo platico porque tú eres parte de la industria y lo has vivido seguramente, no ven esa parte. O muchas veces terminas un proyecto y colarte al siguiente pasan 8 meses. Y si no estás en un proyecto, no te pagan. Sí, es duro, es muy duro, la verdad. Yo siempre lo he dicho, mira, esta profesión es hermosa, te da la oportunidad de conocer a muchísima gente, vivir situaciones y experiencias que ningún otro trabajo te daría, pero también es muy dura, porque además, como te decía en un principio, o sea, lamentablemente aquí te pueden poner o quitar, te lo merezcas o no, así de simple, ¿no? Que a lo mejor eso... Pues si eres un cirujano no te va a suceder. Ya eres cirujano y tienes tu nombre y no hay quien te mueva. Aquí te quitan o te ponen, ¿no? Entonces, y luego esta parte de la inestabilidad, porque los medios de comunicación son muy inestables, son muy cambiantes. Y más hoy en día. La gente rota y rota. Sí, claro. Entonces eso complica mucho las cosas porque, pues imagínate, para comprar una casa o para hacerte de algo es difícil porque no sabes si en 2 meses vas a seguir al aire. Ser muy bien administrado. Exactamente. Entonces creo que es una de las principales complicaciones. Pero uno aprende a vivir con todo, ¿eh? Sí. O sea, cuando algo te gusta... Yo te puedo decir que yo estudié en el Cefat, también en la Escuela de Televisión Azteca, y de esa generación... En Miramontes, ¿no? Yo cuando estudié estaba en Insurgentes. Ok. Estaba en Insurgentes. Justamente había un edificio de Viper, de estos aparatitos, que era del patrón. No cuentes esas cosas. La gente ya no sabe qué es eso. Eso nos va a delatar la edad, querido Alex. A mí me contaron. Que alguna vez existió un aparatito que uno hablaba y que tenías que decir 4 palabras para que te llegara el mensaje, claro. Bueno, pues ahí estaba la escuela de Azteca en ese momento. Pero éramos una generación de como de 30 chavos, hombres y mujeres, de los cuales seguimos vigentes 3. ¿Quiénes estaban? Bueno, a mí me tocó Ana Serradilla. Wow, además, bueno. Sí, ella le ha ido muy bien. Una institución. Andrés Palacios. Sí, claro, también. ¿Quién estaba? Estaba Ana La Salvia.
Estaba Liliana, Guapísima también. guapísima. No sé por qué se fue de la televisión. Pues yo creo que encontró el amor Y y muy ya talentosa además. decidió irse por otro rumbo, ¿no? Claro. Liliana Lago, ¿te Claro. acuerdas? Sí, por supuesto. También ella era de mi generación. Muy mediática también. La hermana de Bárbara Mori, se llama Kenia Mori. Creo que ella ya se retiró también. Ella empezó a actuar y después no sé a qué se dedicó. Pero, y pues yo, de ahí en fuera, todos los demás han desaparecido. Creo que sí tiene que ver con un tema de aguante, de no tirar la viene toalla. del amor y la pasión, porque, pues, ¿qué más te sostiene? Pues sí, por supuesto. Es que por eso digo que a veces el tema de la vocación es muy importante, porque cuando tú descubres qué es lo tuyo y que no te ves haciendo otra cosa y que además estudias todo para dedicarte a ese medio, porque pues la gente que nos gusta esto, yo no me voy a meter a estudiar medicina por si no me funciona Claro. mi carrera de conductor. Pero hay papás que sí creen que... No, pero eso es una mentira. O sea, si a ti te gusta algo... Hay que apoyar. Claro. ¿no? Y además tú como persona buscas, si te vas a preparar, pues me voy a preparar en esto, que esto es lo que a mí me llama, ¿no? Completamente. Entonces, creo que muchos, pues no es su vocación. Y cuando ven este medio tan complejo, tan inestable... Y de muchos tabús que... son ideas, no sabemos, a nadie nos consta. Claro, sí. Pero siempre, por eso yo les digo, siempre hay que estar rodeado y siempre la familia tiene que ser parte y uno no puede estar solo en esta industria, definitivamente es parte de... Y todo esto que nos has contado, veo un Alex profesionalmente completo. Evidentemente tienes una gran historia, pero sé que eres un hombre extremadamente soñador y que seguramente te vas a seguir reinventando. ¿Estás planeando algo? ¿Estás pensando qué onda con esta era digital? Que bueno, ahora estamos todos arriba, pero todos los días cambia. ¿Cuáles son los sueños que todavía Alex tiene vigente? Bueno, muchos. Creo que los sueños son los que... no sé. Los sueños son los que nos hacen seguir aquí, ¿no? En el momento en el que uno deja de soñar, ya no tienes nada más que hacer. En mi caso, bueno, a mí la televisión me encanta. Yo amo la televisión, amo la conducción, de verdad, no sabes cómo la disfruto. Yo, por supuesto, que tengo pensado regresar a la brevedad a conducir. Es cuestión también de encontrar algo que realmente me ayude, que me ponga a prueba, que me haga crecer, sí. ¿No? O sea, ya también estoy en un momento de mi vida en el que no me gustaría agarrar cualquier proyecto nomás por necesidad de pagar la hipoteca. No. Sí, o sea, sí, necesitamos trabajar, pero tiene que ser algo que me convenga y que me merezca, porque no estoy dispuesto a retroceder ni tantito de lo que yo he avanzado con tantos años de trabajo. Eso podría sonar un poco soberbio, pero cuando te pones a ver la historia y lo que te ha costado, sí. Tienes todo el derecho en decir, o sea, ¿por qué si además hay manera de hacer algo nuevo? Es que, ¿sabes qué? Mira, más que soberbio, en mi opinión, tiene que ver con aprender a valorarte. Claro. Se vale. Y que a veces vale no estamos acostumbrados a eso. No. De hecho, la mayoría nos dejamos a veces hasta pisotear en algún trabajo con tal de que no nos quiten, ¿no? La chamba. Sí. Y eso sí también pasa en todos los trabajos, ¿sí? También creo que se vale decir, oye, no, espérame. Por lo menos en mi caso, Alex Bisoño, a mí me tocó trabajar 16 años en una televisora para obtener una oportunidad. Hay gente que se las dan al mes, ¿no? Entonces, quizás por eso soy un poco más exigente y digo, no pienso retroceder, porque me ha costado 16 años, que muy pocos han pagado ese uso de piso como lo he pagado yo. Sí, claro. Entonces no estoy dispuesto a empezar de cero o a bajar 2 escalones que subí con tanto esfuerzo. No, y con tantos años también, pero admiro eso, Alex, porque además, o sea, cuentas de los sueños y te brillan los ojos, que al final eso es recordarnos que estamos vivos, porque al final los sueños es parte, y creo que es lo único que nos vamos a llevar. Totalmente. Porque eso es lo que te da plenitud, porque hay tantas cosas que a veces puedes hacer, digo, no sé, voy a poner un ejemplo burdo. Dices, híjole, tengo que limpiar la casa. Igual y no amas limpiar la casa, pero no te llevas eso. Pero lo que amas, lo que te apasiona, en la circunstancia que sea, eso me encanta verlo, porque además nos recuerdas esta parte que justo es lo que va el programa. Has atravesado un último año muy complejo, pero
seguir pensando en eso como ese motor de vida propio, porque además eso nadie lo va a hacer por ti. El cumplir tus sueños o el avanzar en tus sueños, no va a haber persona humana que diga, lo voy a hacer por Alex. Esos son trabajos personales que Total. al final del día, como seres humanos, tenemos esa responsabilidad. Pero tristemente, Alex, muchos de los que nos ven se quedan en el camino. A veces por no, eso no es para ti. ¿No? ¿Qué te pasa? Tú no estás diseñado para eso. Hasta crees que tú vas a lograr tal cosa, si tu familia, el tema económico y tanta basura que a veces la misma sociedad se encarga de meternos y que a veces el trabajo que hacemos no es el mejor y entonces les creemos. Sí, Y entonces triste, pero sí. la gente se queda varada. ¿Qué le podrías decir a estas personas que nos ven? Que al final, yo sé que todos tenemos temas en casa, en las vidas, cada uno tenemos problemas, pero tú eres un gran ejemplo, porque además tu vida la conocemos y tu vida, sobre todo en estas últimas semanas, ha sido más que pública, ha sido exageradamente mediática, pero no por eso dejas de sonreír. Evidentemente tienes un duelo, evidentemente tienes sentimientos internos que supongo que todos los días tienes que enfrentarte a ellos, pero que aún así te sigues levantando, sigues sonriendo, sigues avanzando y agradeciendo esto que estás viviendo, porque te veo dentro de todo como un hombre exageradamente agradecido con la vida. Entonces, totalmente. Mira, la vida para mí es hermosa, es increíble. Claro, tiene sus matices, ¿no? Sus momentos difíciles de dolor, pero también hay que disfrutarlos, también hay que sentirlos. Se vale llorar, se vale extrañar a una persona, a una pareja, se vale. Somos seres humanos, estamos vivos. claro. Y el estar vivos es eso, sentir lo bueno y sentir lo malo. Pero la vida es hermosa y yo creo que se vale que nos detengamos a llorar, pero inmediatamente hay que limpiarnos las lágrimas y vamos por todo lo bueno que tiene que ofrecernos, porque hay cosas muy bonitas, ¿no? Y finalmente, hablando de esta parte de hacer las cosas que nos hacen felices, que nos llenan, porque son las cosas que nos vamos a llevar. Yo lo acabo de vivir ahorita. Daniel trabajó 30 años de su vida, o no más, pero bueno, por lo menos en TV Azteca, Sí. se fue con las manos vacías. Todo se quedó aquí. Lo único que se lleva son las alegrías que él construyó, esos momentos, esos viajes con la familia, esas comidas en donde nos reíamos, Su princesa. Claro, ¿no? Los recuerdos con su niña. Sí. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Entonces creo que, claro, se vale trabajar para tener cosas bonitas, viajes, comida, un coche que queramos. Se vale. Son cariñitos al alma que nos damos a nosotros mismos. Sí. Pero creo que lo más importante de esto es entender que algún día nos vamos a ir y que realmente las cosas que nos vamos a llevar están muy lejos de ser material. Entonces hay que disfrutar la vida, hay que disfrutarla y hay que gozar todo lo que nos gusta hacer. Yo le diría nada más rápidamente a la gente que no hagan caso a lo que les digan. Ni aunque sean de su familia, no hagan caso cuando les digan que no puedes, que no quieres, que tú no tienes ese talento, que si tú quieres y lo tienes pensado y lo traes en el corazón, no desistas, porque los que no desisten son los que lo consiguen, ¿no? Completamente. Y sobre todo, pues bien lo dices, y es muy fuerte, pero creo que con todo esto que hemos hablado es palpable. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie. Y es lo único que nos llevamos. Entonces, eso te recuerda estos momentos de felicidad, porque incluso yo creo que hay personas que cuando llegan a cierta edad, 75, 80 años, hace poco tuvimos aquí a un artista plástico y decía que su abuelo, cuando alguna vez le preguntó, ¿qué hubieras hecho diferente? Y le decía el abuelo, ojalá me hubiera atrevido a hacer lo que realmente quería. El señor quería pintar, de ahí hereda el nieto, pues el don. Y no, lo mandaron a una vida militar. Entonces, pues sí fue muy fuerte, ¿no? Llegar a esa edad como con estas frustraciones y con estos anhelos de qué hubiera sido sí. Claro. Qué difícil, porque al final, pues es lo que nos mantiene con esa vida y es ese motorcito de todos los días, porque lo veo en tu caso y de verdad que me quedo con esa palabra, mi admiración
completa y absoluta, Alex, Muchas porque gracias. te veo y de verdad eres un gran ejemplo de vida, no solo en el trabajo y de esfuerzo y de esto Muchas que gracias. lo que has logrado, lo has logrado por tu propio esfuerzo y mantenerte así ante toda esta situación, de verdad que mi admiración completa y no la mía, la de todo el público que te conocemos y que te hemos visto tan, pues, sobre todo con todo esto mediático, ¿no? Al final de cuentas, pues ha sido un tema de familia, con tu hermano, contigo, pero tienes una historia increíble. La verdad, mi absoluta admiración. Muchísimas No gracias, estoy Ana. tratando de quedar bien. Sabes que hay un cariño genuino. Claro, y Nunca es te lo había recíproco. dicho, pero ya contando esta historia, estás cañón. Muchísimas gracias. Pues mira, yo solamente decirte que, pues eso, a ver, nadie tiene la vida comprada. Creo que la filosofía con la que tendríamos que dirigirnos en este mundo es pensar si hoy, en este preciso momento, me tocara morir, ¿estoy satisfecho con lo que hice? ¿Estoy feliz con la persona que fui? Qué fuerte. Fui un buen hermano, fui un buen hijo, fui un buen esposo. Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Si la respuesta es no, estás a tiempo de cambiar la historia. Yo hoy por hoy sí te puedo decir que me siento muy satisfecho por el ser humano que soy, que no solamente dependió de mí, creo que fue parte de la educación y de los principios y los valores que me dieron en mi casa, que mi papá es un gran hombre y mi mamá fue una gran mujer y que por consiguiente mis hermanos somos iguales, somos trabajadores, somos leales, somos honrados. El amor por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, o sea, somos personas de muy buen corazón. No. Yo he tenido una carrera que para mí ha sido exitosísima. Tal vez no al grado de ser el famosísimo, ¿no? Porque tampoco lo he buscado por ahí. Pero además, todo es relativo, sí, Alex. Exactamente. Seguro el que es famosísimo, tú no sabes claro. Si vive pleno. Exactamente, ese es el punto. Para mí ha sido exitosísima por eso, porque yo he sido feliz. Si yo he sido feliz haciendo lo que hago, para mí ha sido éxito rotundo. Entonces, hoy por hoy, si a mí me tocara despedirme, que espero que en muchos años no sea así, pero hoy me siento satisfecho, me siento un hombre pleno, me siento que lo he hecho bien con toda mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Y claro, seguiré mejorando, ¿no? Habrá muchas cosas que hay que perfeccionar. Eso es de todos los días para todos. Por supuesto, uno tiene que buscarlo. Sobre todo en esta industria que todo sigue cambiando todos los días, que benditas redes sociales, todos los días nos cambian los algoritmos, los formatos, sí. Te vas acoplando, le vas picando, de repente lo que funcionó al día siguiente ya no funciona, en fin, que es otra de las cosas que también tiene que ver con la frustración y con la edad y estas cosas, porque sí, tú vienes de la vieja escuela y el toparte hoy en día también seguramente ha sido un gran aprendizaje, pero sobre todo, yo creo que para mí, para todo el público que está viendo Al Tiempo Perfecto, Alex, nos quedamos con esta gran historia, con todo este cariño, con todo este agradecimiento que al final pues nos fuiste el narrador de esta historia, ¿no? De lo que sucedió con tu hermano y que pues el público lo agradece, porque al final, al ser un personaje tan querido, yo creo que el público, como bien lo decías, se merecía saber y sobre todo de un portavoz tan cercano como tú. Ese era el punto. Simplemente ser el portavoz de Daniel para que la gente tuviera claridad de lo que estaba sucediendo porque se lo merecían. Claro. Porque se lo merecían. Porque además, él así seguramente lo quiso. Claro. Y lo habló contigo, seguramente. Y dejando muy claro que, créanme, a lo mejor la gente pues no me conoce lo suficiente como persona, pero yo tengo claro que yo no necesito los reflectores y menos para hablar de un tema tan crudo y doloroso como es la pérdida de mi hermano. Claro. Si yo salí a dar la cara, es meramente porque quería que se supieran las cosas y la gente estuviera informada. Porque además, no era opción, la gente lo demandaba. Claro. La gente quería saber qué pasaba. Y como era tanta la demanda, había otros medios que muchas veces no tienen tanta credibilidad. Hoy pasa. Hoy pasa con cualquier cosa. Sí. Pero por eso salí yo a aclararlo y bueno, si yo hubiera querido aprovecharme o en algún momento de los reflectores,
lo hubiera hecho hace 1000 años o me hubiera metido en algún tema polémico, ahí me hubiera peleado con Niurka o a ver qué me hubiera inventado y seguramente se hubiera hablado de mí, pero nosotros no somos ese tipo de personas. Yo creo que eso... Mira, dicen que no puedes tapar el sol con un dedo. Y Así quienes estamos en la industria, quienes te conocemos y quienes hemos visto todo esto y cómo nos hemos encontrado en un proyecto y luego vas a otro y te vuelves a topar, porque así es esta industria. Parece gigante, pero es del tamaño de una moneda de 10 pesos. Increíble. Pero creo que eso el medio lo sabe y creo que eso también es muy gratificante, porque así como el público lo sabe, también la industria lo sabe y te conocen, Alex. Entonces, eso es de admirarse y estoy seguro que tu historia... son de las que más van a conmover en este programa, porque hemos hablado de muchas historias, pero esta es tan reciente y es tan del conocimiento público que verte así, aquí, sentado, hablando tranquilo y con todo esto, estás cañón. De verdad, estás cañón. Gracias de corazón por abrirnos pues esta parte de tu vida, el contarnos, recordarnos esto de la onda vaselina, porque qué buenos recuerdos y sobre todo, pues, toda una vida dedicado a la industria del entretenimiento. Se dice fácil, querido Alex, pero son muchas horas de vuelo que lo que tienes te lo has ganado bien. Y sobre todo esto que dices, pleno, el no deberle nada a nadie, creo que eso es una de las cosas más bonitas que uno puede llevarse en la vida. Totalmente. Eso es lo que me ha llenado de satisfacción, la verdad. Porque no es lo mismo, bien lo dicen, cuando tú trabajas por algo y lo obtienes, tiene otro valor, otro significado cuando alguien te lo regala, ¿no? Claro. Es muy padre recibir regalado, pero cuando te cuestan las cosas, realmente aprendes a valorar lo que tienes en las manos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, por lo menos en mi casa, a mi hermano, a mi hermana, a mí, que siempre hemos luchado por lo que queremos y por lo que necesitamos, así que valoramos lo que tenemos. Claro. Por eso, creo que también por eso es que siempre hemos sido personas ubicadas y cercanas con la gente, porque realmente sabemos que esto es una profesión que nos da de comer. Sí, claro. Sí. Pero no lo vemos como otros que se marean en el ladrillo, ya soy bien famoso, divo. Cero. No. Nosotros no lo vemos por ahí. Quien solo busca eso, yo creo que poco la cuenta. Sí, es verdad. Querido Alex, muchas gracias. Gracias, Alan. Me encantó. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias por venir. Qué a gusto platicamos. Gracias, exacto. Y esto es bueno, ya saben, más allá de tantas historias que puede haber en las redes sociales, era tocar un punto en el que pues queríamos saber cómo estaba nuestro querido amigo Alex y platicar esto. Gracias. Y sobre todo pues verlo desde esta perspectiva, que todos tenemos historias, pero el recordarle esto a las personas, a veces hay quienes sí tocamos el corazón y se convierte en un bálsamo para el alma y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y creo que con eso estamos hechos. Totalmente. Con tocar ese corazón, así sea uno, sean 1000 o más, que deseamos que claro que sea masificado, creo que estamos del otro lado. Así que para mí fue un gran honor tenerte aquí, querido Alex. Para mí más. Gracias. Gracias por invitarme. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Ya saben, compártanlo, suscríbanse y platiquemos de esto. Y aquí pongan sus comentarios, todo lo que quieran. Ya saben cómo seguir, por supuesto, Alex Bisoño en todas las redes sociales. Así es. Y ahí podemos seguir. Y aquí seguimos, amigo. Bien dicen que arrieros somos y en el camino andamos. Así es. En esta industria. Así es, mi Alan. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente también por estar pendiente de nosotros, por todos sus comentarios y sobre todo por todo el cariño. Sí. Que eso me lo llevo en el alma. Y así será, y siempre. Gracias, nos vemos en la próxima. Yo soy Alan Ramrey, tuvimos como invitado a Alex Bisoño. Gracias, nos vemos en la siguiente semana en Al Tiempo Perfecto.